Un tornado sin precedentes con vientos de hasta 250 kilómetros por hora deja muertos y cientos de heridos en el estado brasileño de Paraná, fronterizo con Argentina y en plena cumbre climática en Brasil. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Las autoridades del sureño estado brasileño de Paraná declaran el estado de calamidad pública en los municipios castigados por un tornado sin precedentes que deja al menos 6 muertos y más de 700 heridos, así como una ciudad en ruinas. Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia y marca el fin de 20 años de gobierno socialista. La ceremonia celebrada en La Paz simboliza el inicio de una nueva etapa política y diplomática para el país, con desafíos importantes en materia económica e institucional. Y los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas será una de las prioridades en la agenda de la cumbre entre líderes europeos, latinoamericanos y caribeños que arranca mañana domingo en Colombia. La cumbre CELAC-Unión Europea, un mecanismo de diálogo político que reúne a 60 estados y que este año está protagonizada por tensiones entre algunos países latinoamericanos y Estados Unidos. La actualidad nos lleva a Brasil y un tornado que deja al menos 6 muertos y más de 700 heridos. La destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de una supercelda, como se conocen las tormentas extremas. Las autoridades del sureño estado de Paraná declararon el estado de calamidad pública en los municipios afectados. Calamidad pública, así fue denominada por las autoridades locales la catástrofe que dejó a su paso un tornado en varios municipios del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El fenómeno meteorológico dejó varias víctimas mortales, cientos de heridos y ciudades en ruinas. En los últimos 30 o 40 años no hemos visto un tornado con esta fuerza. Estamos ante un tornado de categoría 3 con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, lo que significa que es difícil que cualquier casa o incluso cualquier edificio comercial permanezca en pie. En Río Bonito do Iguazú, árboles y postes de electricidad fueron arrancados y vehículos volteados por la fuerza de los vientos. Entre el 80 y el 90% de los edificios de esta localidad de 14.000 habitantes, situada en el estado de Paraná, sufrieron daños o fueron completamente destruidos. Más de 10.000 personas quedaron sin vivienda. Lo destruyó todo. Destruyó la ciudad, las casas, las escuelas. ¿Qué vamos a hacer? Un escenario de guerra, lo describió el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos. El gobernador, que visitó la región afectada, igualmente declaró luto oficial de 3 días en memoria de las víctimas y prometió ayuda. Estamos movilizando a los equipos del interior del estado y de la capital para dar apoyo. Primero se asistirá a las familias que se han quedado sin hogar y algunas víctimas que han aparecido. Los fenómenos se registran a pocas horas del inicio en Belém de la conferencia climática COP30 en la Amazonia. El centrista Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como nuevo presidente de Bolivia para un periodo de 5 años. Con Paz Pereira arranca un nuevo rumbo político y económico tras más de 20 años de gobiernos de izquierdista movimiento al socialismo. A la investidura de Paz asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay, y también fue el subsecretario de Estado estadounidense cuyo país anunció que se van a restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Paz Pereira asume la presidencia de Bolivia en un contexto de crisis marcado por la falta de dólares y combustibles y el consiguiente encarecimiento de alimentos y servicios. Una de sus promesas electorales es aplicar un capitalismo para todos, con créditos baratos para emprendedores y rebajas fiscales para la importación de tecnología y vehículos. Rodrigo Paz, investido presidente de Bolivia, abre un nuevo ciclo en el país sudamericano. Tania Frank en La Paz. Tania, ¿qué más destacas de ese discurso de investidura de Rodrigo Paz Pereira y de quienes asistieron a esa ceremonia y quienes no asistieron? Hola Ana, las primeras palabras del presidente actual Rodrigo Paz Pereira estuvo marcados de varios mensajes y varios simbolismos. Dentro de los simbolismos está presente durante la ceremonia de posesión, por ejemplo, la Biblia y un crucifijo que hace varios años no se utilizaba para jurar a los presidentes o en realidad mientras estuvo el movimiento al socialismo. Hoy el presidente Luis Arce ha jurado frente a la Biblia y frente al crucifijo y durante su discurso se ha destacado este mensaje que él decía, reconstruir la patria
haciendo un poco referencia a la visita de varios mandatarios con los que Bolivia es limítrofe, como por ejemplo Chile, Argentina, Paraguay y delegaciones como la de Brasil y otros países de Latinoamérica, Europa y también la delegación de Estados Unidos, con quien seguramente a lo largo de la gestión de Rodrigo Paz Pereira va a tener Bolivia una buena relación para poder salir de la crisis. Otro de los mensajes que resalta durante su discurso del presidente es que ha llamado traidor a Evo Morales y Luis Arce porque él ha asegurado que le están dejando un gobierno en quiebra, una economía quebrada por toda la crisis que se vive actualmente en Bolivia. Vamos a hablar un poco más de esa crisis, Tania, si te parece. ¿Cuáles son los retos más inmediatos y las primeras medidas que va a tomar el nuevo mandatario? Durante su discurso, el presidente Rodrigo Paz ha señalado que ya, como él ha prometido en su campaña, el 8 y el 9 de noviembre, Bolivia va a tener gasolina y diésel, un hidrocarburo que escaseaba hasta hace unos días atrás y habían largas filas en los surtidores. Él ha asegurado que ya los carros o camiones cisternas están llegando a los diferentes surtidores del país para abastecer la demanda de los transportistas, del agro, de las empresas que necesitan el carburante para poder seguir trabajando en Bolivia. Él ha asegurado que en las próximas horas se va a regularizar toda la distribución y atendiendo también la demanda que tiene la gente, que es resolver la crisis económica que vive en el país, que ha encarecido mucho a la vida de los bolivianos, y es un trabajo que también ha pedido el presidente Rodrigo Paz Pereira a la Asamblea para poder generar proyectos, programas que puedan beneficiar a los bolivianos en estos 5 años de gobierno que tiene Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, investido presidente de Bolivia tras 20 años del MAS, nos lo cuenta Tania Frank en La Paz. Tania, como siempre, un placer, un saludo. Gracias. Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos 17 ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe y después también del Pacífico, provocando la muerte de al menos 67 personas. La administración Trump afirma que busca frenar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, un tema que también va a marcar la cumbre entre la Unión Europea y los países de la CELAC en San Marta, Colombia, donde también se abordará la creciente crisis de cocaína en Europa. Así es como se ven las redadas antidrogas en Europa. Esta fue una de la serie de operaciones coordinadas en casi 50 lugares de 7 países. La policía detuvo a decenas de personas e incautó cocaína por millones de euros. Sin embargo, el éxito de estas operaciones apenas hace mella en el mercado. Vemos mucha cocaína en las calles de Europa. El precio de la cocaína que vemos en el mercado mayorista y minorista europeo ha bajado significativamente en los últimos 2 años, de 40.000 euros por kilogramo a 12 o 14.000 euros por kilogramo en otros países, lo que significa que el mercado europeo de la cocaína continúa sobresaturado con las cantidades que se exportan. La cocaína proviene de América Latina, de los países marcados en amarillo en este mapa: Colombia, Bolivia y Perú. Los países de tránsito se muestran en rojo, entre ellos se incluyen Ecuador, Panamá y Costa Rica. Países situados a lo largo de la costa occidental africana también forman parte del sistema y en ocasiones sirven como centro logístico para ocultar el origen de la cocaína, haciendo más difícil su detección al llegar a Europa. Los principales puntos de entrada europeos son grandes puertos como Amberes en Bélgica y Rotterdam en los Países Bajos, y cada vez más los puertos franceses. Aunque las autoridades están al tanto, hacen poco para detenerlo e incluso el volumen de cocaína incautada en estos puertos ha disminuido. Vemos una diversificación de los métodos y del modus operandi del tráfico. Hay un desplazamiento cada vez mayor de la cocaína hacia los diferentes Estados miembros o a los puertos más pequeños. A esto lo llamamos efecto colchón. Por ejemplo, en Francia, que ha experimentado un auge de las incautaciones de cocaína en los puertos, también cambian sus métodos de transporte. Principalmente esto es lo que vemos en las operaciones de transbordo en alta mar. La demanda de cocaína en Europa convierte su tráfico y distribución en objetivo de las bandas de narcotraficantes de la Unión Europea. Las fuerzas del orden aquí dicen que quieren colaborar más a nivel operativo con sus homólogos de América Latina.
La cumbre, esa cumbre Unión Europea-CELAC, se va a celebrar con notables ausencias europeas que algunos atribuyen al deseo de evitar tensiones con Estados Unidos. Bueno, pues las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento crítico tras esas reiteradas condenas del presidente Petro a los recientes ataques contra presuntas narcolanchas que califica de ejecuciones extrajudiciales y que pide investigar. Nuestro corresponsal Felipe Abondano habló con pescadores en Santa Marta, donde se va a celebrar la cumbre. El colombiano Alejandro Carranza era oriundo de Santa Marta. Falleció en La Guajira por un misil que Estados Unidos lanzó contra su lancha, argumentando que transportaba un cargamento de drogas. No, yo pienso de que eso está mal, porque yo creo que deberían de mejor atraparlo y juzgarlo, no atacarlo de una vez sin saber que seamos pescadores o sean narcotraficantes, como dicen ellos. Entonces eso yo lo veo mal. La serie de ataques que ya han ocasionado la muerte de 67 personas ha generado miedo entre los pescadores artesanales de la ciudad de Santa Marta. Nos da miedo salir a pescar por el temor a que nos vaya a suceder algo. Y más que todo, nadie responde. Todo queda impune. Nadie responde por un pobre. La protesta por el ataque contra el pescador colombiano desencadenó una crisis de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En ese contexto, algunos líderes globales prefirieron no asistir a la cumbre CELAC-UE que se desarrollará frente al Caribe colombiano. La cumbre de Estados latinoamericanos y el Caribe, junto con la Unión Europea, sucede en momentos de tensa calma. Esto por los ataques que ha hecho Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones a las cuales supuestamente vincula al tráfico de droga. Estados Unidos no ha mostrado suficientes evidencias para que los países participantes de la CELAC se convenzan de que esto era una realidad. Es por eso que el gobierno colombiano espera que desde la CELAC se emita un mensaje de unidad que permita la defensa de los derechos humanos de los pescadores y que plantee nuevas alternativas para luchar contra el narcotráfico. El gobierno colombiano considera injusta la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, creada en los 90 para combatir el narcotráfico. La ministra de Exteriores insiste en que ha presentado resultados en la lucha contra las drogas. Nunca antes se había incautado tanta cocaína en alta mar y esa incautación ha llevado a que esas personas han sido detenidas y han tenido unos procesos ajustados a la legalidad. Los ataques a las embarcaciones continúan al mismo tiempo que el gobierno colombiano anunció la incautación de 7 toneladas en alta mar en una operación junto con autoridades francesas. Nosotros sabemos que toda América Latina rechaza la posibilidad de una agresión, la posibilidad pues de cualquier incursión militar que viole la soberanía del territorio latinoamericano. Eso no lo discutimos. Lo que va a mostrar la CELAC es esa unidad de América en torno a esa apuesta porque nos reivindicamos un territorio de paz. Los pescadores colombianos esperan que la tensión diplomática disminuya y ellos puedan vivir del mar en paz. Tuvimos la oportunidad de hablar en el estudio con Pedro Urruchurtu, politólogo venezolano, activista y coordinador de asuntos internacionales del partido 20 Venezuela de María Corina Machado. Hablamos de varios temas, pero también le preguntamos sobre su valoración y la legalidad de esos ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas. Es el régimen el que ha llevado a Venezuela que hoy sea un estado dominado por el narcotráfico y evidentemente un régimen que se sostiene por la fuerza. Por lo tanto, solo la fuerza es la que hace que ese régimen de alguna manera pueda ceder y que además se le trata como lo que es, una organización que estimula y que además lidera el crimen internacional. Preguntaba más bien por la legalidad, ¿no? Y la justificación de esos ataques y que está muriendo gente y no tenemos pruebas de que realmente sean narcotraficantes. Bueno, sí. Y al final de cuentas también estamos hablando de un régimen que tiene más de 1000 presos políticos en Venezuela, un régimen que no ha dejado de perseguir, que no ha dejado de violar derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad y que además representa una seguridad para todo el hemisferio. Y aquí hay que poner, insisto, hay que poner el ojo sobre quién es el causante del punto al que ha llegado hoy a ser Venezuela para el hemisferio como amenaza a la seguridad. Y es el régimen. El régimen es el único responsable de lo que está pasando. Desde los barcos que salen de Venezuela con droga hasta la dinámica de desestabilización que estamos viendo con bandas criminales que han evidentemente salido de Venezuela como parte de una política de desestabilización. Y evidentemente hoy la comunidad internacional, porque no es solo Estados Unidos, han decidido enfrentar ese régimen como lo que es, una estructura criminal que para nosotros como venezolanos es el único obstáculo que nos separa de la democracia.
Encontrarán la entrevista completa en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo, mil gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.